es un gran honor poder inaugurar este primer aniversario de la Fundación QUES. El Colegio de Médicos tiene una serie de funciones que corresponden mucho precisamente con la Fundación QUES, en relación a esa faceta que tiene de integración, de integrar a todos los profesionales de la sanidad junto con los pacientes. Y esa es una de las funciones que tiene el colegio. El colegio no solamente tiene funciones de defensa de la profesión, de defensa en la sociedad, en la administración, sino el buscar la calidad a través de los pacientes y buscar la salud de los mismos. Con lo cual, para nosotros es un gran honor tener hoy aquí a la Fundación QUES. Por otra parte, también es muy reconfortante ver cómo vamos a tener hoy como ponente de esta conmemoración a un colegiado nuestro. Claro, eso para nosotros es muy importante porque el Colegio de Médicos es la casa de todos los profesionales médicos. Y en esa faceta integradora, sin lugar a dudas, estamos los médicos, los colegiados. Bernat, que es un compañero mío, pues ahora me lo decía, dice, no, yo es que además que he estado colegiado, ahora por circunstancias en otro colegio, pero mi colegio es este. Mi colegio es el Colegio de Valencia. Yo pertenezco a este colegio. Con lo cual, para nosotros es una doble satisfacción el tener a la Fundación QUES, que para nosotros es una fundación muy próxima a nosotros por muchos temas, por sus componentes y por su actividad fundamental. En esa faceta, vuelvo a decir, integradora, en esa innovación, porque hay muchas fundaciones, pero esta fundación tiene una característica que es la innovación. Y en esa innovación, con nuevas tecnologías, con la integración de la imagen, con la genómica, pues son facetas que son verdaderamente muy interesantes y muy de futuro y nos da mucha ilusión el que estemos aquí todos hoy reunidos para este tema. Vuelvo a reiterar el agradecimiento a la Fundación y a todos ustedes que estén aquí presentes. Veo amigos también aquí. Y voy a dar la palabra a la Fundación QUES para que haga la presentación del doctor Bernat Soria. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias y gracias al Colegio de Médicos por albergarnos y por albergar este seminario. Gracias a ustedes por venir a este ciclo de seminarios que organiza la Fundación y que hoy pues que tenemos el privilegio de contar con el doctor Bernat Soria, que es un conocido científico, no solamente por su labor desde el punto de vista de investigación como tal, sino también por su labor de la política científica, puesto que él tuvo la oportunidad y la posibilidad de organizar durante un tiempo todo lo que fue la política en relación con la investigación clínica de nuestro país en su etapa de ministro de Sanidad. Y por otro lado, como decía el doctor Ibor, pues la verdad es que hoy es un día muy bonito y muy feliz para QUES porque es el primer aniversario de la Fundación. Ha sido un año duro, ha sido un año de mucho trabajo y realmente ha sido un año también en el que ha habido muchas satisfacciones. De manera que tenemos ese doble acontecimiento de hoy. Por un lado, la parte científica con nuestro seminario a cargo del doctor Soria y por otro lado, luego después del seminario, tendremos un acto más social para celebrar este primer aniversario. Muy brevemente me voy a permitir presentar al doctor Soria. Él es valenciano, como acaba de decir el doctor Ibor, es médico, estudió medicina y se doctoró en la Facultad de Medicina de aquí de Valencia y posteriormente se trasladó ya al Instituto Max Planck en Alemania y a la Universidad de East Anglia en el Reino Unido para hacer su etapa postdoctoral. Y a partir de ese momento ya se volvió aquí a Valencia para continuar con su etapa docente, primero como profesor adjunto y después como catedrático de fisiología, esto último ya en la Facultad de Medicina de Alicante.
durante casi 10 años estuvo como catedrático y en el intermedio pues estuvo como profesor visitante en Singapur, allí durante un periodo de 2 o 3 años, luego se vuelve ya aquí a España y en este caso concreto ya se va a Sevilla, donde se fue a dirigir el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa, y en ese periodo también tuvo su etapa como ministro de Sanidad y Consumo y básicamente después de esa etapa ministerial vuelve nuevamente a Andalucía, donde es por un lado catedrático extraordinario de Medicina Regenerativa y por otro lado es director del Departamento de Regeneración y Terapia Celular del CABIMER. Bueno, desde el punto de vista ya científico, la verdad es que tiene una larguísima trayectoria, muchas publicaciones, muchos premios. Me vas a permitir que no los diga todos, ni que lo diga en general. Y realmente, pues, como decía al principio, para nosotros es una satisfacción el que podamos contar hoy con él como ponente para hablarnos de sus trabajos en la diabetes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Está bien así, aquí. Ahí. ¿Así? Bueno, buenos días. Muchas gracias. Quiero, en primer lugar, agradecer a todos ustedes que hayan acudido en viernes a mediodía a compartir con nosotros estos momentos de aniversario de la Fundación Quaes, a la que también agradezco la invitación, y, como no, a mi colegio de médicos. Este es el colegio en el cual yo me colegié cuando acabé la carrera y empecé a ejercer la medicina. Yo primero fui médico. Yo he sido médico de Cullera, he sido médico de la Seguridad Social, y en esa etapa pues estaba haciendo la tesis y ya pues luego me marché a Alemania y me he dedicado a hacer ciencia. Y ahora, en la última etapa de mi vida científica, he vuelto a ser médico. Es decir, nunca dejé de serlo, pero lo que quiero decir es que he vuelto a retomar el tema más clínico y hacer ensayos clínicos con pacientes y, por lo tanto, a generar una serie de resultados que les voy a comentar. Básicamente yo les voy a hablar de terapia celular y voy a utilizar la diabetes como un modelo. La diabetes es la enfermedad a la cual me he dedicado en los últimos 20 o 25 años. La voy a utilizar como modelo, pero puede que algunos de ustedes tengan interés en alguna otra patología que también, digamos, pueda ser interesante para la terapia celular. Si ustedes quieren preguntarme, yo con mucho gusto intentaré contestarles, con la tranquilidad de que si algo no lo sé, les diré que no lo sé. Y si no lo sé, es que puede que no se sepa o que sea yo el que no lo sepa. Si soy yo el que no lo sabe, me lo estudiaré y les contestaré pues, cuando tenga una opinión más sólida. Esta es la forma con la que los científicos contestan las preguntas. En esa etapa, en esa corta etapa política, aprendí que un político no puede decir no lo sé. De hecho, cuando yo me presenté a las elecciones para ser diputado por Alicante, y fui diputado por Alicante, recuerdo una vez que un periodista me preguntó sobre el trasvase Júcar-Vinalopó y le dije, mire, no lo sé, pero me lo estudiaré y le contestaré en su debido tiempo. El titular que puso fue dramático, es decir, fue cruel conmigo porque dijo, ¿cómo se presenta usted a diputado si no sabe nada del trasvase Júcar-Vinalopó? Bueno, en ciencia hay cosas que sabemos en parte, y cosas que no sabemos. Y la actitud más honesta es contar las cosas como son y comprometerse en la búsqueda de soluciones que no siempre encontramos.
Esta actitud, que se llama método científico, es la que ha sido más útil en el cambio de la sociedad. Es decir, la terapia celular ha supuesto un cambio en el paradigma. Paradigma es una palabra que se utiliza mucho y como muchas otras palabras no resulta fácil de definir y muchas veces la gente lo utiliza sin saber. ¿Cómo les podría explicar yo lo que es un paradigma? Un paradigma es, permítanme una explicación, espero que no haya ningún filólogo en la sala, es un marco de referencia con el cual interpretamos la realidad. Y la interpretación de la realidad tiene que ver con nuestro propio marco. Y eso hace que muchas veces dos personas de buena fe vean la misma realidad y vean cosas distintas. En ciencia hay cambios de paradigma. No se producen todos los años. Un siglo a lo mejor permite 1 o 2 cambios de paradigma. Un gran cambio de paradigma en ciencia fue el descubrimiento, la propuesta de Watson y Crick de la estructura del ADN, que se produjo en el año 50 y pico y que ha significado un cambio extraordinario del cual aún estamos, y la Fundación Quaes trabaja en esto, un enorme cambio en la genómica, la genética, los genes, su regulación y todo lo que eso puede significar. Fíjense, todo eso viene de un momento a mediados del siglo pasado en el cual cambia el paradigma y volvemos a reinterpretar, a leer la biología y la medicina y las ciencias de la salud con otros ojos. La terapia celular es algo parecido. La terapia celular, las células madre, supone un cambio de paradigma en el sentido de volvemos a releer y a reinterpretar, genera un marco con el cual se nos ocurren cosas que antes no se nos ocurrían porque tenemos otro marco de referencia. Algunos de los ensayos clínicos que mostraré al final de la charla son tan simples que ustedes podían preguntar, si ustedes tenían ya la tecnología para hacer esto hace 30 años, ¿por qué no lo hicieron? No lo hicimos hace 30 años porque no se nos ocurrió. Y no se nos ocurrió porque no teníamos el marco de referencia. Uno interpreta la realidad con esos marcos de referencia. No continuaré más por ahí, pero quiero que sean conscientes de que estamos siendo testigos de una revolución científica, una revolución médica y la relectura de las enfermedades y de su diagnóstico y de su tratamiento con el uso de células. ¿Qué quiere decir esto de terapia celular? Cuando yo era estudiante de medicina, y ahora aún los estudiantes de medicina, cuando estudian farmacología, cuando estudian fármacos, estudian moléculas y cómo se aplican, a qué dosis, con qué pauta, con qué, si van disueltas, con qué excipiente, si es un inyectable, tal, etcétera, moléculas. En la terapia celular, en vez de moléculas, utilizamos células. Parece simple el cambio, pero en realidad es bastante complejo, porque una molécula es una molécula y una célula es algo vivo, donde hay más de 4.000 moléculas distintas interaccionando unas con otras, y eso es lo que estamos utilizando para, inyectándolas dentro del paciente, bien sea por vía intraarterial o bien sea por vía intramuscular, etcétera, conseguir unos resultados. Voy a hablar básicamente de 3 grupos de evidencias clínicas y preclínicas que tienen que ver con diabetes. Mi centro de investigación es este que ven aquí, se llama CABIMER, el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa. Bueno, algo que les diré es, casi todas las diapositivas, o creo que todas están en inglés. No se preocupen si no saben inglés, porque yo lo voy a ir contando. Y si alguna imagen o eso no lo entienden, tampoco se preocupen mucho. Yo voy a ir mostrándoles y diciéndoles qué podemos concluir. Pero sí que quiero decir que, bueno, aparte de que, como pueden comprobar, la cantidad de pelo que cubre mi cabeza ha disminuido sensiblemente en los últimos 12 años. Este centro fue un centro que hicieron varias instituciones, la Junta de Andalucía, 2 universidades de la ciudad de Sevilla, la Pablo Olavide y la Universidad de Sevilla, y el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Como muchas veces decimos, bueno, es que la investigación es cara, y es cierto, es decir, la investigación es costosa.
pero la alternativa es más cara aún. Es decir, no investigar aún es más caro. La educación cuesta dinero, la ignorancia es lo que es realmente caro. Y he de apostar por la investigación y la innovación, pero un ejemplo muy simple que les puedo mostrar es este centro. Yo me marché a Sevilla fundamentalmente porque no podía trabajar aquí en la Comunidad Valenciana, porque yo soy catedrático de aquí, de una universidad valenciana. Me marché a otra autonomía para poder trabajar y hacer los experimentos que yo pensaba que tenía que hacer, y reuní un grupo de 9 investigadores que tenían pequeños grupos y que en 10 años han convertido pues, ese centro en un centro de investigación con casi 200 personas. Y como tengo los números, puedo decir que la administración se ha gastado en estos 10 años unos 20 millones y nosotros hemos incorporado unos 44 millones. O sea que desde el punto de vista ya del dinero que generamos, somos posiblemente la industria en términos relativos mejor que tiene Andalucía, porque hemos más que duplicado la inversión con dinero conseguido. Esos dineros son puestos de trabajo. Y no estoy hablando aún del beneficio de las patentes que también generamos o del beneficio en la calidad de vida de los pacientes, que es lo más importante. Invertir en investigación, cuando uno selecciona a los investigadores, y en España tenemos buenos investigadores, es una buena cosa para nuestro país. ¿Qué podemos hacer con la diabetes? Y como saben, la diabetes no es una enfermedad, sino un grupo de enfermedades. Es decir, la diabetes básicamente es un trastorno de los azúcares, de forma que sube la glucemia en sangre. Hay muchos tipos, pero los dos más importantes, para quien no lo recuerde, son la tipo 1, que se presenta en niños y en adolescentes, aunque también en algunos casos ya en etapas adultas, y la tipo 2, que está más ligada a la obesidad, a un estilo de vida sedentario muy frecuente, es decir, que está aumentando muchísimo, casi 4 millones, 3 millones y medio, casi 4 millones de diabéticos en España, tipo 2, y otros 3,5 o 4 que están en prediabetes, o sea que se van a incorporar. Es un problema ya de salud pública. Y que aunque tengan un origen distinto, la tipo 1 significa la muerte de células beta y la necesidad de insulina desde el primer momento. En la tipo 2 esa célula beta se va deteriorando y también acaba necesitando insulina. Aunque tengan un origen distinto, al final coinciden con un cuadro en el cual la glucemia está alta, y eso es lo que hay que mantener alrededor de 1 gramo por litro, de 100 miligramos por 100 mililitros. Y eso es la terapia intensiva. Claro, ¿qué ocurre? Que para mantener eso ahí hay que pincharse insulina varias veces al día. Eso supone una disminución en la calidad de vida de los diabéticos, hay que controlarse la glucemia. Cada vez tenemos mejores herramientas diagnósticas, tenemos mejores insulinas. No es comparable para nada la vida de una persona con diabetes hace casi 100 años que se descubrió la insulina, porque fue en los años 20 a este momento. Por lo tanto, lo que ya podemos decirle, o lo que les tenemos que decir a las personas con diabetes, y sobre todo a los padres de niños con diabetes o recién diagnosticados, es que la vida de sus niños va a ser mucho mejor que lo que estamos viendo. Y con diabetes no solamente se vive, sino que se pueden alcanzar muchos destinos profesionales y personales. Es decir, que hay que animar a los cuidados a las personas con diabetes, y puedo decir públicamente, porque ellos lo han dicho, que personas con diabetes son pues, el Papa Benedicto XVI, Woody Allen, otros actores, actrices. O sea que una persona con diabetes puede desarrollar una carrera profesional y personal brillante. Woody Allen, cuando recibió el premio Príncipe de Asturias, dijo pues lo típico que se dice: gracias por este premio que no merezco, pero tampoco merezco la diabetes si tengo diabetes. Y además una persona que nos ha ayudado mucho a la Sociedad Española de Diabetes y a la fundación que yo presidí, ayudándonos en campañas para el diagnóstico precoz, para el cuidado de los diabéticos. Dedico un poco de tiempo a esto porque hay que saber que siempre, si uno se cuida, las cosas van a ir mejor, que estamos buscando, y les mostraré resultados, nuevos tratamientos, que la curación con mayúsculas posiblemente está muy lejos. No me atrevo a decir que no exista, porque la palabra imposible ya la desterré de mi vocabulario, pero lo que les voy a mostrar a continuación se parece mucho a la curación. Entonces, si queremos curar la diabetes, ¿qué tenemos que hacer? En el año 2006, un inmunólogo alemán, Dieter Kabelich,
decidió reunirnos a 5 o 6 personas, que según él éramos las personas que teníamos la respuesta, nos encerró en un castillo en Düsseldorf y dijo: tenéis 3 días para contestar la siguiente pregunta. Si alguna vez se cura la diabetes, ¿qué tenemos que hacer para llegar a ese punto? O sea, no decía la diabetes se va a curar. Lo que decía es: decidme qué estrategias tenemos que seguir para alcanzar ese punto. Y el resumen es esta diapositiva que yo se la explico. Básicamente, si la diabetes tipo 1 supone que no hay células beta, lo que tenemos que hacer es generar células beta, sacarlas de algún sitio. O las sacamos de un donante, pero ahí tenemos una limitación, y es que si tenemos 3,5 millones o 4 millones de personas con diabetes, y España, que es número 1 en donación de órganos del mundo, son unos 1.400, 1.500 al año, nunca tendremos suficientes páncreas, suficientes islotes pancreáticos para las personas con diabetes. La alternativa, generarlas in vitro a partir de células madre, de células que puedes forzar a diferenciar para que se conviertan en una célula productora de insulina similar a la célula beta. Por lo tanto, lo primero es tener células, porque es lo que se les ha estropeado a los pacientes con diabetes, y sustituir las células que no tiene o que no le funcionan por las que funcionan. Pero en segundo lugar, también muy importante, es si la diabetes tiene una causa, hay que parar la causa, porque si no, yo le puedo dar las células, pero si la causa está allí, la diabetes volverá a aparecer, que es lo que nos ha ocurrido muchas veces también con los trasplantes. Es decir, el sistema inmunológico, que es el que ataca a la célula beta porque se equivoca. Una enfermedad autoinmune es un error de nuestro sistema inmune, un sistema que tenemos para defendernos de células y de microbios y de bacterias extrañas, o para defendernos de nuestras células cuando van mal, por ejemplo en el cáncer. Muchos cánceres no llegan a aparecer porque el sistema inmune los mata antes a esas células. Entonces el sistema se equivoca, pero es tan específico que se equivoca con la célula beta y no con la de al lado, y mata específicamente a la célula beta. Entonces, ese error que tiene, digamos, el sistema inmune, si no lo resolvemos también, es una causa, y cuando le demos las células, o protegemos la causa o volverá a matar a esas células, porque el sistema inmune tiene memoria, y si le ofrecemos el target, si le ofrecemos la diana de nuevo, volverá a matar. Por lo tanto, la conclusión de la diapositiva y de esa reunión, que al final se publicó, fue: si queremos resolver la diabetes, tenemos por una parte que ser capaces de obtener células por diversos procedimientos, los que funcionen mejor, para sustituir a las células que no funcionan o a las que han muerto. Y por otro lugar, parar la causa. Entonces voy a empezar mostrando experimentos preclínicos de cómo podemos parar la causa de la diabetes. Entonces, los 4 puntos que voy a tratar, y pasaré muchas diapositivas, pero no se preocupen si alguna diapositiva no la entienden mucho, porque yo les voy a contar en qué consiste. Lo primero es detener, de lo que lo he organizado así, detener el ataque autoinmune. ¿Podemos parar el ataque autoinmune? Entonces voy a mostrar experimentos preclínicos de cómo se podría parar, y mi propuesta de ensayo clínico que voy a solicitar el próximo mes, para ensayarlo en humanos. En segundo lugar, les diré cómo podemos obtener células productoras de insulina a partir de células madre embrionarias humanas. Y les contaré un ensayo clínico que ya está en marcha en California, en el cual hay 13 pacientes que ya llevan células productoras de insulina. No les puedo contar los resultados porque son confidenciales. En tercer lugar, les hablaré de un objetivo muy brevemente, que sería el ideal para nosotros, para los investigadores, que es poder regenerar el propio páncreas del paciente. Pero a eso solamente le dedicaré un momento, porque es un proyecto de mi departamento en el cual yo formo parte. El investigador principal no soy yo, es otro investigador de mi departamento, y que acaba de firmar un contrato de unos 5 millones de euros con un fondo de inversión que le va a financiar esto para ver si podemos regenerar el páncreas. Y en cuarto lugar, les hablaré del tratamiento de una complicación. Hay más complicaciones, pero una complicación que estamos tratando en Andalucía, que es el pie diabético, la gangrena que lleva a la amputación del pie, muchas veces de las 2 piernas, de pacientes con diabetes. Entonces vamos a empezar por la inmunomodulación. La pregunta es: ¿podemos detener el ataque autoinmune? Y ahí lo relevante sería
recién diagnosticada la diabetes, en los primeros 6 meses, a ser posible, intentar parar la diabetes, intentar parar la progresión de la diabetes. Entonces, veo que en el público pues hay gente muy autorizada científicamente, digamos, y otros que no son médicos o no son biólogos o no son farmacéuticos, pero que tienen interés por esta enfermedad o por otras. Claro, una persona puede ser un gran experto en física nuclear, pero eso no quiere decir, puede ser una persona culta, pero no experta en células y en tal. Pero podrían preguntarse, vamos a ver, si tenemos inmunosupresores, si tenemos formas de parar al sistema inmune, ¿por qué no paramos al sistema inmune y así se evita el ataque a las células beta? Y les digo, sí, se ha hecho. El problema, cuando se hizo el ensayo con ciclosporina en los años 70, con niños diagnosticados de diabetes, es que efectivamente se paraba el ataque inmune, pero también se paraba el sistema inmunológico. Y si bloqueas todo el sistema inmune, el riesgo de enfermedades infecciosas o de cáncer, o incluso el propio daño que las primeras moléculas inmunosupresoras tenían sobre el riñón, hacían que el balance entre riesgo y beneficio de ese tratamiento estaba más en el lado del riesgo que del beneficio, y se detuvo el ensayo, pero esos niños que estaban recibiendo ciclosporina dejaron de pincharse insulina. O sea, sabemos que si paramos el sistema inmune, podemos parar la diabetes. La siguiente pregunta es, ¿podemos parar de forma específica el ataque de a las células beta y dejar el resto del sistema inmune funcionando? Esa es la pregunta. El resumen hasta ahora ha sido negativo. Se estudia mucho el sistema inmune y entonces se dice, bueno, esta célula interacciona sobre esta otra, entonces voy a poner un anticuerpo monoclonal, que es como una especie de sombrero, que le pongo a la célula y impido que otra proteína la ataque o que llegue otra célula y la toque, y entonces pues tapono eso, pero cuando tapono eso se busca la vida por otro sitio, con lo cual no se ha conseguido en los últimos años un sistema para parar de forma más específica, no digo completamente específica, el ataque sobre la célula beta. Y se ha invertido muchísimo dinero. Cada uno de esas, monoclonales que les pongo ahí son ensayos que a lo mejor han costado 50, 100 millones de dólares un solo ensayo. Entonces, la siguiente pregunta que nos hicimos, no solo nosotros, aunque tenemos resultados bastante interesantes que les voy a mostrar, sino otros grupos, es ¿por qué no tratamos de modular el sistema inmune con células? Porque hay un tipo de células llamadas mesenquimales que obtenemos del tejido adiposo, pero también podemos obtener del cordón umbilical, podemos obtener de la médula ósea, de diferentes fuentes. Claro, del cordón umbilical tendría que haber sido cuando nació el niño, y esas células de cordón umbilical no las tenemos. Pero sí que podemos tomar células de ese niño del tejido adiposo, de la médula ósea, y de esas células que sabemos que son inmunomoduladoras, ver si las hacemos más específicas para lo que queremos parar. Entonces, había muchos datos preliminares sobre los que voy a pasar rápidamente, porque lo que quiero es mostrarles esta imagen. Esto es un experimento preclínico, es decir, en ratones, esto no es en humanos, pero es la base necesaria para solicitar un ensayo clínico. Entonces ahora, si voy a levantarme, si funciona esto, casi que prefiero mostrárselo así en la pizarra. La imagen que ven es la siguiente. Esto sería un páncreas normal, esto es un islote pancreático, esto es el páncreas exocrino, entonces este sería el control. Esto es un ratón diabético. Eso quiere decir, esto negro que vemos son los linfocitos T que están matando. Cada linfocito se va contra una célula beta, se pone al lado y la mata. Entonces, esa mancha negra, esas manchas negras que vemos, es la insulitis, es el ataque linfocitario a las células beta. En un modelo que hemos desarrollado de un ratón transgénico, esto no hace falta, digamos, ni que sepan lo que es, básicamente un modelo que representa mejor a la diabetes, aunque el único modelo de una enfermedad es la enfermedad en sí misma, pero tenemos que hacerlo con modelos que se parezcan mucho. Entonces, diseñamos un modelo que se parecía mucho a la aparición de la diabetes y dijimos, bueno, ya tenemos el modelo,
Y ahora vamos a poner estas células que fabricamos nosotros en el laboratorio. No fabricamos todas las células, cogemos una muestra, las cultivamos, les damos unos órdenes, ¿no?, unos liquiditos, y con eso llegamos a un tipo de célula. Y le añadimos una dosis más baja, una dosis más alta o 2 veces la dosis más baja. Claro, si comparamos, incluso aunque uno no sepa biología, sí que ve que esto es mucho más claro que esto, ¿eh? Aunque hay algunos puntitos negros, es decir, comparando esto con esto, aún hay algunos puntitos negros, aún quedan linfocitos aquí atacando, pero hemos parado bastante el ataque. Y si nos vamos a la glucemia, mostraré, creo que la siguiente imagen es más clara, si nos vamos a la glucemia, vemos que los ratones que han recibido estas células se quedan en la glucemia normal, ¿eh?, mientras que los que no recibieron células se convierten en diabéticos. Una diabetes de 400, 500 miligramos por 100 mililitros no es compatible con la vida. Esos ratones van a morir, ¿eh? Tampoco es compatible en los humanos, ¿eh?, esos niveles. Cuando le damos una dosis intermedia, pues paramos a la mitad, ¿eh? Y cuando vemos el efecto sobre la aparición, lo que estamos viendo es que retrasamos unas 7 u 8 semanas la aparición del proceso. No me atrevo a decir que lo paramos del todo, lo paramos 7 u 8 semanas. Entonces la siguiente pregunta es, ¿7 u 8 semanas? Ah, muchísimas gracias, está bien, pero bueno, si yo me muevo y tal, ya está. Paramos 7 u 8 semanas en un ratón, ¿qué quiere decir? Entonces ya tenemos que hacer una extrapolación, que me van a permitir ustedes que la hagan, pero llévenselo como una estimación. ¿Qué es una semana en la vida de un ratón? Un ratón vive unos 2 años, 2 años y medio. Aproximadamente la estimación que hacemos es una semana en un ratón es 1 año en un humano. Fíjense, si tuviésemos, pongo el condicional, siempre, por favor, si tuviésemos una inyección que parase la diabetes durante 5 años, sería maravilloso, porque ponerle otra inyección dentro de 5, le hemos evitado 5 años de todo lo que lleva consigo la diabetes. Y si vamos retrasando, y además con células que pueden ser del propio paciente, incluso más convincente que lo que acabo de mostrar es lo siguiente. Tenemos muchísimos más datos, claro, es decir, estoy haciendo una especie de resumen, pero si ven la imagen, esto sería ya tinciones, es decir, con nosotros identificamos que hay una molécula, pues buscando, mira, pues un colorcito verde quiere decir insulina, un colorcito rojo quiere decir glucagón. Esto no, la insulina no es de color verde, la insulina es un polvito blanco, ¿eh? Pero yo para identificarla pues utilizo una técnica histológica, y entonces verde quiere decir insulina, rojo tal, estos son núcleos. Cuando sumo los dos pues me sale un islote que tiene células beta, células alfa, muy bien. Cuando mato las células beta desaparecen completamente. Esto sería el ratón diabético. Pero cuando le trasplanto estas células que he fabricado yo, me reaparece toda la insulina, el glucagón no se afecta, básicamente, y la mezcla entre los dos, la combinación me produce un islote similar al islote original. O sea, tengo una estrategia que me permite que no aparezca el ataque autoinmune. Y más convincente, lógicamente, les decía, tengo muchísimos más datos, porque cuando uno presenta una solicitud de ensayo clínico, aporta mucha documentación. De hecho, el primer ensayo que se hizo con células madre embrionarias, ¿alguien sabe cuántas hojas? Porque la tienes que presentar, además, no vale la presentación electrónica, tiene que ser en papel. ¿Alguien sabe cuántas hojas tenía la solicitud? 90.000. Tenía la solicitud. O sea, la cantidad de documentación que te pide, y es razonable. La Food and Drug Administration o la Agencia Europea del Medicamento es muy alta porque tú estás proponiendo un nuevo tratamiento, pero no es una nueva molécula, es un cambio total en la estrategia terapéutica, y por lo tanto te piden muchos controles. Tengo muchos más datos, pero tratando de reforzar la idea, uno de los datos, por ejemplo, no hace falta que sepan qué son las CD4, las CD8, los linfocitos B o los macrófagos, eso no hace falta, pero fíjense, en este perfil, que es muy parecido a este perfil, no es exactamente igual, pero es muy parecido, y sin embargo este perfil es completamente distinto. ¿Cuál es el resumen? Estas serían las células inmunes que encuentro dentro del islote de un ratón control. Esto sería el ataque autoinmune, tipos de células que hay ahí en el páncreas, y esto sería cuando ha recibido el tratamiento. O sea, no es exactamente igual que el control,
pero se parece más al control que al diabético, y esto es lo que vemos también en la glucemia. Por tanto, la primera parte de la historia es, tenemos un procedimiento que detiene y retrasa, no me atrevo a decir que pare absolutamente, pero por lo menos retrasa la aparición del ataque autoinmune, que funciona en un modelo y que además sabemos que son células muy seguras, porque hay estas células, no exactamente estas, pero de esta familia se han utilizado en muchas cosas y los ensayos que mostraré al final son de este tipo de células también. Sabemos que las podemos obtener del propio paciente, de la grasa del propio paciente, que es bastante cómodo, es como una liposucción de estas de las que se hacen, pero menos cantidad, es decir, no necesito tal. Entonces se cogen ahí 50, 100 gramos de grasas, a partir de ahí yo expando, genero a lo mejor 80 o 100 millones, y con esa cantidad de células las inyecto y consigo un resultado así. Por lo tanto, la propuesta que voy a presentar y para la cual estoy solicitando financiación, es utilizar células del tejido adiposo que luego expando en el subtipo celular para inyectárselas a pacientes diabéticos recién diagnosticados, a ser posible, que estén en los primeros 6 meses, un año, sería lo más beneficioso, y ya se lo adelanto, lo voy a solicitar para niños y adolescentes, y muy probablemente no me lo van a autorizar, porque los ensayos con niños y con mujeres embarazadas prácticamente no se hacen. Con mujeres embarazadas casi nunca, o nunca, y con niños se evitan, no es que no se hagan, pero se dice primero en adultos. ¿Pero qué ocurre? Que esta enfermedad aparece en niños, y es más difícil que aparezca a partir de los 18 años. Por lo tanto, pues si la primera propuesta no me la autorizan, ya les anuncio que lo que voy a hacer son 2 cosas: volverla a presentar para adultos, pero va a ser más difícil tener pacientes, reclutar pacientes que cumplan esas condiciones, y en segundo lugar, decirles a los niños que tienen diabetes que quizás lo mejor que puedo hacer por ellos es cogerle una muestra de grasa, fabricar las células, criopreservarlas y tenerlas ahí esperando, porque sé que si las criopreservo, en un momento determinado las puedo utilizar. Entonces me puedes preguntar, ¿y por qué no te esperas a que tenga 18 años? Porque las células de un niño de 10 años son mucho mejores que las de un adulto de 20 o de 40 o de 50. Eso es una realidad. Cuanto más joven es el donante, mejor funcionan las células. Esa es la propuesta que voy a llevar, y concretamente a una fundación llamada Diabetes Cero, que ha seleccionado como uno de los proyectos. Bueno, ha seleccionado 6, y de los 6 se van a quedar con 3, y la financiación que dan es muy poca, pero por algún sitio tengo que empezar. Esta es la propuesta que voy a hacer: intentar detener la diabetes en niños y en adolescentes en base a estos resultados. La segunda historia que les quiero contar es posiblemente la que más habrán oído, y que tiene que ver con la transformación de una célula madre embrionaria en una célula productora de insulina. Esto es lo que hicimos en el ratón, y que cuando intentamos trasladar a humanos pues generó un conflicto, y es razonable porque hay gente que no era partidario. En este momento parece que ya se haya olvidado, y cuando empecemos a ver resultados clínicos posiblemente esta restricción desaparecerá, como han desaparecido otras en la historia de la humanidad. La disección de cadáveres no es que estuviera prohibida, es que te quemaban vivo, Es decir, si te pillaban disecando un cadáver. Pero se acabaron disecando cadáveres, y ahora no hay ninguna restricción dentro del entorno occidental. En otras culturas tienen más problemas, pero en las culturas en las que vivimos nosotros, de tradición cristiana y tal, la disección de cadáveres, que hace 5 siglos estaba estrictamente prohibida y significaba que te ibas a la hoguera, pero a pesar de eso había médicos que hacían disección de cadáveres. Ahora se practica en todas las escuelas de medicina, y es una asignatura, es decir, tienes que saber disecar, y tienes que saber cómo es la anatomía de un humano. Por lo tanto, lo que ya les adelanto, y yo creo que ya este debate prácticamente ha desaparecido, no digo completamente porque las cosas no son así, pero aquel debate de hace 15 años, de hace 10 o 12 años, que hizo que nos fuéramos a vivir a Singapur o luego trasladarnos a Sevilla, ahora ya se ha minimizado, y ya pues se puede investigar en condiciones reguladas, etc. Esta es la parte que les voy a mostrar. Para que también pongan cara,
Cuando muchas veces cuando los que se oponen a la investigación con células madre embrionarias se oponen con un argumento que es un feto troceado, algo repugnante para todo el mundo, también para mí. Pero cuando utilizamos embriones no es un feto, digamos, lo que utilizamos es un grupo de células, por supuesto de origen humano, porque si no, ¿cómo voy a tratar enfermedades humanas si no utilizo células madre de origen humano? Esto es un embrión humano desechado, subrayen esa palabra, desechado de un proceso de fertilización in vitro, cuya alternativa es o se guarda en nitrógeno líquido, o se utiliza para investigación, o se tira. Son las tres alternativas legales que hay en este momento. Se solicita de los donantes biológicos autorización para investigar, y los donantes biológicos, si saben que eso puede ser bueno para otro humano, dicen sí. Pero es esta estructura. Esto es un embrión humano de una semana aproximadamente, tiene el trofectodermos, una especie de capa externa, una esfera, que contiene dentro una pequeña esfera, es como una pelota de tenis que tiene dentro otra pelota más pequeñita. Aquí hay unas 20-50 células, y de cada una de esas células se pueden derivar cualquiera de los tipos celulares que existen en un organismo adulto. Porque todas las células que tienen ustedes, que tengo yo, vienen de una estructura así. Esto es lo que separamos de un embrión de una semana, cultivamos en un procedimiento de cultivo que aprendí yo pues, en Singapur, cuando utilizaba las células de ESI, que luego empezamos a utilizar y derivamos en Andalucía. Ya hay una serie de líneas celulares que puedo utilizar, y entonces son células que tienen la capacidad de transformarse en otros tipos celulares siempre que sepamos qué instrucciones les tenemos que dar. Y esa es la parte difícil del problema. La parte difícil es cómo vamos guiando a esa célula para que llegue a ser la que yo quiero. Bien sea una neurona, bien sea una célula beta pancreática, una célula muscular, una célula hepática o cualquier otro tipo celular. Por lo tanto, es un campo de investigación enorme que además se vio reforzado por un descubrimiento que hace Toshio Yamanaka. Toshio Yamanaka hizo un descubrimiento que es la típica cosa que uno dice, ¿por qué no se me ha ocurrido a mí? Pues no, a ti no se te ha ocurrido, se le ocurrió a Yamanaka, que fue, ¿cómo puedo transformar una célula de un adulto, una célula mía de la piel, una célula del folículo piloso? Es decir, ahora cuando a alguien les pega un tirón de pelo, ahí en la base del pelo hay unas celulitas que sirven también para hacer esto. Esas células, fibroblastos de la piel y tal, un pequeño pinchacito, las podemos transformar en una célula similar a usted cuando era un embrión. Y por lo tanto puedo generar líneas celulares que tengan su dotación genética y que sean perfectamente compatibles. ¿Qué es lo que descubrió Yamanaka? Descubrió los factores que hacen que permiten transformar una célula de un adulto en una célula embrionaria, pero que sería como el propio adulto que alguna vez fue un embrión. El proceso es costoso, pero funciona. Y fue tan notable que la gente que lo vio, y ahora ya puedo contarlo, porque de hecho lo tengo en la memoria del ordenador, bueno, no de este, sino del mío, he localizado, es decir, yo fui el revisor del trabajo cuando se publica en Cell. Bueno, yo fui creo que uno de los 20 revisores, porque cuando es algo tan gordo se manda a mucha gente para que la gente lo analice, lo critique, y los comentarios que yo puse, que los he podido recuperar organizando mis papeles, eran, si esto es verdad, no es que yo no le crea, pero claro, si esto es verdad, se merece el premio Nobel. Y efectivamente, en 2012, Toshio Yamanaka recibe el premio Nobel. Ya tenemos, por lo tanto, células de origen embrionario derivadas a partir de embriones, células, entre comillas, iguales que las de tejido embrionario, derivadas a partir de adultos. ¿Qué problema nos queda? Convencerlas para que se transformen en el tipo celular que yo busco. Y ahí empieza otro problema. Me voy a saltar una serie de historias que tienen que ver con la epigenética, que tienen que ver con los canales iónicos de la membrana, etcétera. Y a lo mejor me puedo entretener un poco. Esta es imposible de leer, y menos para los que están detrás. Pero ven, aquí hay un recuadro de color azul. Eso quiere decir experimentos hechos básicamente por mi grupo en Europa, financiados con fondos públicos. Ven un recuadro aquí en color rosa, experimentos hechos en Estados Unidos, fundamentalmente con fondos privados.
uno de estos papers es mío, y a partir de estos experimentos es como se llega a el ensayo clínico, a tener células hasta ahora progenitoras de célula beta que se inyectan dentro de un dispositivo que a su vez se inyecta en el paciente. Ahora les voy a contar eso cómo se hace. Lógicamente, quien lo hizo es una empresa, porque son fondos privados. La empresa se llama ViaCyte, es una empresa propiedad de Janssen Pharmaceuticals, y Janssen es propiedad al 100% de Johnson & Johnson. Ahora mismo, el producto celular, el tratamiento para pacientes diabéticos tipo 1, si esto funciona, está en manos de la industria farmacéutica, lo cual no es malo. Es decir, en el desarrollo hay diversas fases y la industria tiene que entrar. En las fases tempranas se suele financiar con fondos públicos, y en las fases ya de desarrollo participa la industria, que espera un retorno. Digamos que es una inversión. Realmente muchas veces se financian con fondos de inversión, y muchos de ustedes posiblemente tienen planes de pensiones igual que yo, y esos planes de pensiones invierten en fondos de inversión y puede que estén invertidos en alguno de estos proyectos, porque esperan recuperar el dinero y ustedes esperan el día de mañana cobrar algo del plan de pensiones. Básicamente así es como se ha montado la historia, pero que yo he defendido, y cito los dos trabajos recientes de 2015 a 2016, en los que defiendo que yo desearía que se hiciese con consorcios público-privados, porque eso es lo que va a permitir más fácilmente el acceso de todos los pacientes. Pero en ese debate estamos, porque además pues, mi grupo, que fue el primero que lo resolvió para el ratón, o sea, resolvió un procedimiento de diferenciación que terminaba con un 100% de células productoras de insulina, y que cuando se trasplanta en un ratón diabético le normaliza la glucemia. Bueno, esto de taparle los ojos es una broma que se hace para los pacientes, para que no se les reconozca, se les tapan los ojos. Nosotros, por la broma de taparle los ojos al ratón. Y como ven, se normaliza la glucemia, y los ratones que no recibían tratamiento dicen, bueno, ¿y qué pasa? ¿Que no continuabas midiendo? No, es que se morían. Es decir, con 500, 600 miligramos por litro, por 100 mililitros, se muere. Eso no es compatible con la vida. Y los ratones que recibían el trasplante de células vivían durante unas 40 semanas, pongamos la mitad de la vida del ratón. En base a eso es cuando decimos, pues lo que hay que hacer es ir a células humanas. Me voy a saltar una serie de procedimientos que tienen que ver con los criterios y con esta historia. Porque la pregunta que queremos contestar ahora es un poco más compleja, es decir, porque hay muchas cosas que funcionan en el ratón, pero cuando te vas al humano ya no funcionan exactamente igual. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo podemos ir desde Valencia hasta San Petersburgo sin tener un mapa? Que es como se empiezan estos experimentos. Primero necesitamos el mapa, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me pongo a caminar? ¿Hacia dónde camino? ¿Hacia el norte? ¿Hacia el sur? No teníamos ni mapa, ni GPS, ni ninguna de estas cosas. ¿Dónde está el mapa? El mapa es la biología del desarrollo. Los biólogos del desarrollo van estudiando cómo aparecen los tejidos y los órganos, y entonces vemos la biología del desarrollo de un ratón o de otra especie, y a partir de ahí tomamos datos para ver si esas instrucciones me pueden servir. Básicamente, el resumen: dividimos un problema complejo en muchos problemas simples, vemos qué instrucciones hay que darle, y allí donde vean ustedes un asterisco rojo quiere decir que esto son contribuciones de mi grupo y de muchísimos otros grupos, porque hay muchísimos grupos trabajando. Y ahora voy a hacer un salto muy rápido, no se preocupen. Lo que se van a perder es una discusión científica muy atractiva, pero que básicamente quiere decir qué instrucciones le tengo que dar a una célula, a una célula madre embrionaria, para que se transforme en una célula productora de insulina. Más o menos las hemos disecado, y este sería el resumen que les quería mostrar. Esta chica se llama Daniela Pecciola, estaba haciendo una italiana, haciendo la tesis conmigo, y llegó a un tipo de célula en el cual, pues ya vemos, verde quiere decir insulina, aquí rojo quiere decir péptido C. El péptido C, la insulina, son dos brazos, son dos péptidos, y que están unidos por otro brazo, que es el péptido de conexión, péptido C. Ese péptido C se separa y se quedan los dos brazos sueltos, pero al principio es un solo péptido. Entonces son dos brazos unidos por dos puentes de sulfuro. Entonces, una célula que sea positiva a péptido C es que tiene insulina, porque si no puede que no sea una célula beta. Son positivas a insulina y a péptido C,
y además tienen el doble del contenido de las otras células que se han implantado en pacientes. Es decir, creemos que tenemos células mejores, pero no hemos implantado aún en pacientes. Voy a saltarme todo el procedimiento de biología del desarrollo, pero continuamos haciendo biología del desarrollo. Y se pueden preguntar, ¿y por qué hay grupos dentro de mi departamento que continúan haciendo biología del desarrollo? Porque el procedimiento es mejorable. Y uno puede hacer un procedimiento que le funcione y volver a empezar de nuevo, intentar mejorarlo, etc. Y dentro de ese proceso es como Benoit Gautier, un científico canadiense de mi departamento, identificó, yo fui colaborador suyo en ese caso, que PAX4, un factor que hay dentro de las células en el desarrollo, tiene que ver con el aumento de células beta durante el embarazo. Porque ¿qué pasa durante el embarazo en las mujeres? Aumenta la masa, obviamente, y necesitamos tanta insulina como masa tenemos. Si aumenta la masa, para atender a las necesidades del feto, la madre empieza a producir más insulina. Es decir, tiene más células beta. Cuando no lo hace, aparece la diabetes del embarazo. Pero lo normal es que la madre produzca. Eso quiere decir que hay una población que genera más células beta. Y la hipótesis aquí es que es esta población la que es positiva a estas células, y esto pues lo publicamos, y de hecho pues Benoit hizo una patente, y este es el proyecto que acaba de firmar un contrato de 5 millones de euros, que les puede parecer mucho, pero es lo que cuesta un desarrollo, porque tiene unas moléculas que pueden ir a favorecer precisamente el multiplicar estas células. Si esto es cierto, cosa que no me atrevo a decir, significaría que tendríamos moléculas que un comprimido, fíjense lo que estoy diciendo, que si se lo damos a una persona con diabetes, puede producir células beta dentro de su páncreas. Es temerario lo que estoy diciendo, pero así es como se construyen las nuevas hipótesis. Esto ya tiene su línea de desarrollo, espérense unos cuantos años, pero si me preguntan de todo lo que les he mostrado, ¿qué es lo que me gustaría que fuese cierto? Me gustaría que fuese cierto esto, porque significaría una pastilla que aumenta las células beta. Ahora, muy difícil llegar, muy difícil llegar. Si hay un fondo de inversión que está dispuesto a arriesgar 5 millones de euros en eso, y además lo mete en mi departamento en Sevilla, pues mire, pero lo mete para eso, Digamos, yo no puedo tocar esos 5 millones para hacer los otros experimentos. Me voy a saltar una serie de pruebas y al llegar al experimento, ¿dónde estamos? Vamos a ver. He empezado diciendo, hay 13 pacientes que llevan progenitores de célula beta dentro de su cuerpo. ¿Qué es lo que se ha hecho? Lo que has hecho es lo siguiente, es hacer el proceso de diferenciación in vitro, quedarse un momento, porque es difícil llegar a la célula completamente madura también, pero sabemos que uno se puede quedar en el progenitor, se inyecta dentro del paciente y continúa su maduración, o sea, va a tardar 6 o 12 meses, continúa su maduración hasta que las células que le hemos implantado son capaces de producir insulina y controlar la glucemia del paciente. Nosotros esto ya lo habíamos demostrado en uno de esos papers que he puesto por ahí para el ratón, que cuando le implantábamos progenitores al ratón, las células continuaban madurando dentro del ratón. O sea, la propuesta es sensata. Esto es lo que están haciendo el grupo de San Diego en California. Nosotros lo que queremos es tener células más maduras, pero ahora veremos qué es lo que funciona mejor. Es decir, cuando a lo mejor una cosa funciona, a lo mejor funcionan las dos, a lo mejor una estrategia es mejor para un subtipo de pacientes y otra para otros. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos en que tenemos un procedimiento para madurar células. Esas células hay que meterlas dentro de un dispositivo. Ese dispositivo es como el tapón de un bolígrafo. No tengo ningún bolígrafo por aquí, pero imagínense la puntita esta, vamos, aunque no lo vean, pues eso. Es una capsulita muy pequeña. Dentro de esa cápsula se inyectan las células y esa cápsula se pone debajo de la piel de la espalda del paciente. Llevan unas 6 u 8 cápsulas, es lo que se les pone a cada paciente. Entonces, ¿por qué se meten las células dentro de una cápsula? Porque la agencia reguladora, que se preocupa sobre todo de la seguridad del proceso,
lo que le dice a la empresa esta que lo está haciendo es: para asegurar que el procedimiento es seguro, por más que tenemos muchos controles en animales, quiero otro control más de seguridad. Y expóngalo dentro de un dispositivo. Si va bien, no pasa nada, pero si va mal, retiramos el dispositivo. Pues eso es lo que vamos a plantear. Nosotros ahora estamos en la etapa de repetir el proceso 3 veces en condiciones GMP, luego explicaré lo que es GMP, es una sala blanca, Good Manufacture Practice, para producir un medicamento se hace en condiciones totalmente asépticas, luego se lo mostraré. Eso, por ley, lo tenemos que repetir 3 veces, nos acaban de dar 100.000 euros para repetir ese proceso 100 veces. Claro, si comparan 100.000 euros, que es lo que hemos recibido del Plan Nacional, del FIS, con los 100 millones de dólares que le ha costado el desarrollo de ViaCyte, se pueden imaginar las dificultades que tiene un investigador español para competir. Pero bueno, estamos compitiendo. Nosotros vamos a repetir el proceso 3 veces, que es lo que te pide la agencia reguladora. Cuando demostremos que somos capaces de repetirlo en condiciones GMP 3 veces, entonces podemos solicitar el ensayo clínico. En paralelo estamos encapsulando, estamos resolviendo la encapsulación de esas células para tener un procedimiento que permita encapsular y retirar. Esa es la situación en este momento, y la cápsula que utiliza ViaCyte, esta es la empresa de San Diego, tiene este formato, básicamente. Dentro se meten las células son todo esto que se ven aquí, y esta capsulita es lo que se mete debajo de la piel de la espalda y es lo que llevan. Resultados hasta este momento confidenciales, pero continúa el ensayo, y si continúa el ensayo, yo creo que podemos cruzar los dedos y pensar que este camino es un camino que hay que seguir. Y es el camino que también vamos a seguir nosotros. La pregunta, ¿cuándo se hará eso en España? Pues no sé, digamos, ViaCyte tiene que pasar, esto es un piloto, tiene que hacer fase 1, fase 2, fase 3, pongan ustedes 5 o 6 años por lo menos. Nosotros llevamos un tiempo de retraso, pero en ciencia las cosas son así. A veces el ciclista que iba pedaleando detrás, de pronto pues pasa al ciclista que va primero porque encuentra algo, y bueno, y tampoco hemos tenido las condiciones que tenían estos grupos que están trabajando así. Por lo tanto, la historia, el resumen es, a la pregunta que me han hecho muchas veces, ¿cuándo esto llegará a la clínica? La respuesta es, ya está en la clínica, porque ya estamos en un estudio piloto con pacientes. Hay otros grupos que están fabricando. Hay otro grupo de Canadá muy bueno, que también tiene un procedimiento para madurar células. Lo que ha hecho Janssen es comprarlo, con lo cual ha fusionado el grupo, digamos, que está haciendo los implantes con otro, y aún tiene una posición más competitiva. Bueno, pues así es como funcionamos, y eso pues lo vamos a ir viendo, y lo van a ustedes en los próximos meses y años, van a ir oyendo, y esta es una alternativa. ¿Servirá esto para todos los pacientes con diabetes? Esa pregunta no la podemos contestar. Pero es similar al trasplante de islotes diabéticos, de islotes pancreáticos, perdón. Necesita inmunosupresores, pero permite que la diabetes inestable, que es una forma lábil de diabetes que hace que la calidad de vida del paciente sea muy mala, más o menos se normalice, y es compatible no tanto con la curación, como he dicho al principio, sino con algo que se parece mucho a la curación. Necesita inmunosupresores. Entonces, en esa línea también estamos trabajando. Posiblemente dentro de un año les podré decir algo más del trasplante de islotes, y cómo aquello que oímos hace 10 o 15 años del trasplante de islotes está reapareciendo de nuevo, porque tenemos protocolos mejores y que pueden funcionar. La regeneración es la historia esta que les he contado, la de Benoît Gautier. Esperamos que salga bien hacia adelante, y a la última parte voy a dedicar los últimos minutos a un ensayo clínico. Eso quiere decir hecho con pacientes con diabetes, dirigido a una complicación de la diabetes, que es el pie diabético, que conlleva muchas veces la amputación. De hecho, los datos que voy a mostrar son de pacientes de la lista de amputación. Estos son ensayos de pacientes hechos en Andalucía. Tenemos 4 ensayos en marcha.
Los otros ensayos, pues les puedo contar de 2 que han terminado, de los otros 2 no les puedo contar porque hasta que no se termina, ¿no? Les puedo decir también, porque estoy autorizado, a contar que en otro ensayo realizado en un hospital de Madrid, ahí el criterio fue aún más restrictivo. El criterio fue solamente el comité ético, solamente autorizó inyección de células en pacientes que en los próximos 10 días les iban a cortar la pierna. O sea, no solamente en la lista de espera, sino en los próximos 10 días entraban en quirófano. Ese era el paciente que les autorizaban para tal. De 10 pacientes, 9 salvaron su pierna y 1 tuvo que ser amputado. De todos mis pacientes que no tenían un criterio tan restrictivo, no hubo ni una sola amputación mayor. Y les voy a mostrar los resultados. El pie diabético es muy desagradable, es una complicación odiada, porque es una demostración de que aquello no ha funcionado. La imagen esta es desagradable, no se puede imaginar lo que es el tejido gangrenado. Es la única situación en la cual los estudiantes, no digo ya los médicos, claro, pero un estudiante de medicina que está entrenado a disecar cadáveres, a entrar en quirófano, etcétera, que está en cuarto o quinto de carrera ya, cuando ve un pie diabético, le dice, un momentín que me estoy mareando, porque es, de verdad, es un tejido gangrenado y el tratamiento es limpiar la gangrena, poner ahí algún pañito de Linitul, e ir cuidando. Cuando llegas a ese punto y en un momento determinado, cortar el pie a la altura del tobillo, a la altura de la rodilla, por debajo de la rodilla, amputar. Ahí la idea, que resultó ser cierta, era muy simple. Y esto pasa así. La idea que tuvimos hace ya más de 10 años, allí en Sevilla, fue, vamos a ver, ¿y si lo que ocurre en los pacientes con diabetes es que la capacidad para generar nuevos vasos, nuevas arterias, está disminuida? Porque tienen menos progenitores endoteliales, y eso lo sabíamos. Entonces el experimento, vamos a decir, el ensayo clínico es muy fácil. Si lo que ocurre es que sus progenitores no pueden llegar al destino porque no les funciona ese mecanismo, cojamos la muestra directamente de la médula ósea e la inyectamos en el destino. Fíjense si la hipótesis es simple. Tan simple que la anunciamos, porque eso a veces se anuncia, y lo publicas en un trabajo y dices, voy a hacer tal cosa. El resultado. Claro, las células hay que producirlas en unas condiciones. Eso es una de las limitaciones, la regulación, y tiene que haber regulación. Todo esto tiene que estar regulado. La regulación es tediosa. A todo el mundo le molesta la burocracia, entre comillas, pero la regulación está hecha para proteger a las personas. Entonces hay que producirlas en unas condiciones que se llaman GMP, tienes que tener una sala de producción de células en condiciones totalmente asépticas. La sala la fabricamos en Cabimer, nos la certificaron en 2009, ahora ya estamos en la tercera recertificación, cada 3 años hay que certificar, donde uno entra vestido, digamos, totalmente con escafrandas, un pijama, etcétera, te desnudas, te duchas, te vistes, entras. El proceso de entrada puede costar media hora o 1 hora, eso sí, a través de unas esclusas. Entrar y prueben esta noche, cuando quieran ponerse el pijama en casa, a quitarse la ropa y a ponerse el pijama sin tocar ninguna pared, ni ninguna silla, ni nada. Prueben ustedes, y verán lo difícil que es. Pues la gente que trabaja aquí lo tiene que hacer para poder entrar, no tienen que tocar nada. Entonces, de hecho, van al gimnasio, y dentro de su entrenamiento está ir al gimnasio para acostumbrarse a totalmente de pie, quitarse toda la ropa, ponerse todo el pijama y todo sin tocar nada, porque no puedes tocar nada. Si tocas algo, meterás microbios dentro de la sala. Y esta sala está diseñada de forma que la presión aquí fuera es 1 atmósfera, aquí es 2 atmósferas, aquí es 3 atmósferas y en producción es 4 atmósferas. Porque lo que queremos es echar fuera las cosas. Es lo contrario, ¿se acuerdan del ébola? En el ébola era presión negativa, porque lo que no queríamos es que saliese de dentro para afuera. Y aquí lo que no queremos es que entre nada de fuera para adentro, que esté totalmente aséptico. Por tanto, la producción de células tiene sus limitaciones.
Y luego todo eso significa cultivos celulares, incubadoras, medios de cultivo, etcétera, y con eso llegamos a unas células y se las inyectamos a los pacientes. Les puedo contar de estos 2 ensayos que están ya terminados, uno de ellos publicado, pero no les puedo contar de los otros porque aún no están cerrados. Hasta que no se cierra un ensayo clínico no se puede contar. El primer procedimiento era una especie de ensayo-error, saco las células, separo la fracción que me interesa, la vuelvo a inyectar y veo si genera células. Salió bien, pero claro, en este ensayo no había un grupo control, no había varias dosis, era un piloto para ver lo que pasa. Y ahora vamos a hacerlo bien. Bien quiere decir, hay un grupo control, se randomiza, es decir, se sortea, hay pacientes que les tocan células y pacientes que no les tocan células, porque es la única forma que tengo de comparar de verdad. Claro, al que no le toca células se molesta mucho, y entonces nos comprometemos con él, no se preocupe que le tomamos la muestra, le fabricamos y ya se las inyectaremos después. Tengo un problema, es que el gerente no me paga esos casos. Entonces no puedo hacer uso compasivo porque no, digamos, el gerente del hospital no tiene, y esto cuesta un dinero de producir. Pero bueno, vuelvo a empezar. Un ensayo clínico multicéntrico con un grupo control y con un escalado de dosis, 2 dosis distintas, 10 pacientes, o sea, 30 pacientes, y con 30 pacientes ¿a dónde llego? Bueno, les voy a contar la historia muy brevemente porque lo importante es que vean los resultados. Miren, este era un paciente que le iban a cortar la pierna, tiene pocas arterias. Lógicamente hacemos arteriografías para ver cuántas arterias tiene. Aquí le inyectamos las células, aquí a los 6 meses, aquí a los 12 meses. No hace falta ser médico ni biólogo para ver que aquí la densidad de arterias es mucho más alta que aquí. Este es el paciente que salva la pierna. Y así todos ellos. Es decir, lógicamente todo esto, el procedimiento no es exactamente un doble ciego. Doble ciego es cuando ni el que saca las células ni el que las inyecta sabe lo que está sacando e inyectando. Pero tiene procesos ciegos, por ejemplo, la automatización de todas esas ramificaciones la hace un programa de ordenador que es automático y que no sabe si ese paciente ha recibido o no ha recibido células. Todo eso se va midiendo así. Lógicamente, las úlceras mejoran. Esto es una úlcera seca. Una úlcera seca, la gangrena seca, es una mala noticia, porque quiere decir que no hay sangre, no llega. Un granuloma rosáceo es una buena noticia. Esto sangra. Aquí la buena noticia es que la úlcera sangra. Si sangra, es que llega la sangre. Y si llega la sangre, esto se va a curar y esto va a cicatrizar por segunda intención, que es lo que está ocurriendo aquí. Las úlceras mejoran sensiblemente. ¿Qué quiere decir mejoran? Estos son los grupos malos y este es el grupo bueno, y A0 quiere decir normal, que no hay úlcera. Lo mismo pasa con otros criterios, las escalas de dolor. El dolor es un dolor isquémico. El dolor isquémico, el dolor por falta de oxígeno, es como el dolor del infarto de miocardio. ¿Cómo medimos ese dolor? Pues le duele mucho, muchísimo, o hay otra forma de medir el dolor. ¿Cuántas pastillas se toma usted para poder dormir? Porque no pueden dormir del dolor que tiene. Entonces son escalas, pero que mejoran sensiblemente. La sensación de dolor mejora, no en el grupo que no ha recibido células, que se ha empeorado, pero en los grupos 2 que han recibido células mejora sensiblemente. Ya lo que es, quizás hay otra escala, que no les voy a contar, que resume muchos criterios, pero que les puedo resumir en esta gráfica. Yo les cuento más o menos. Mire, vamos a centrarnos aquí. Esto es una escala que resume muchas cosas. Los pacientes que reciben células van disminuyendo una escala, un grupo de criterios que significa que las cosas van mal. Los que reciben una dosis más baja también mejoran. Y el grupo control también mejora un poco. Eso es muy típico de los ensayos clínicos. Por eso hay que tener un grupo control. Porque el grupo control lo que pasa es que mejora porque está más controlado que en condiciones convencionales. Y esa es una realidad. Es que con el placebo también mejoran. Este sería el grupo placebo. Sí, pero no mejora tanto como este. O sea, hay una cierta mejoría, pero no es tan notable como esta, en la cual todo este grupo se me ha ido a 0 o a grado 1. Por lo tanto, lo que ya les podemos decir es que tenemos unas células que funcionan, y estoy terminando, que funcionan y que impiden la amputación del pie diabético en esta complicación. Hemos hecho la fase 1, se llaman fase 1-2, porque no es una fase 1 típica, pero esto no hace falta que tal. Pero lo que les quiero decir es que esto, ¿cuándo será un tratamiento?
Me pueden preguntar, pues la verdad es que para que sea una prestación sanitaria, tiene que hacerse la fase 2, la fase 3, un dossier de registro. No estoy hablando de comercializar las células, estoy hablando de que se apruebe esa prestación sanitaria, le tienes que demostrar a la agencia del medicamento que ese tratamiento funciona. Y eso es fase 1, fase 2, fase 3 y que te aprueben el dossier. Hemos hecho fase 1, 2, nos quedarían otras 2 fases y esas 2 fases que quedan son mucho más caras. Por lo tanto, no puedo decir que eso sea una prestación sanitaria. Podemos hacer uso compasivo. ¿Qué quiere decir el uso compasivo? Sé que algo no es malo y puede ser bueno. Entonces solicito a la agencia del medicamento, pero lo tengo que solicitar paciente a paciente, el uso compasivo. Eso pasa también en cáncer y pasa en otras patologías. Aún no está la prestación aprobada, pero se solicita un uso compasivo. Si la alternativa es cortarle la pierna, déjenme ustedes que le ponga células, porque sé que esto no es malo y puede ser bueno. Pero hay que presentarlo caso a caso y luego hay que financiarlo. Entonces, el otro esfuerzo que estamos haciendo es que el tratamiento sea más barato, sea coste efectivo. Ya sabemos que es coste efectivo, porque es más barato el coste de producción de las células, que son unos 10-15.000 euros, es lo que nos cuesta producir una dosis. Este es el coste real. Si fuera la industria sería 3 veces más, pero estoy hablando dentro de un centro de investigación. Eso es mucho más barato que el coste de ese proceso para el Sistema Nacional de Salud. Entonces, estoy terminando. Entonces me voy a preguntar, entonces, ¿qué pasa? ¿Que su gerente es tonto? No, mi gerente no es tonto, es muy listo. Lo que pasa es que el gerente tiene un presupuesto y con ese presupuesto tiene que atender unos casos y él no tiene presupuesto para estos casos. Pero es que esto para el sistema es más barato. Y el gerente, que es una persona razonable, me dice, díselo al sistema. O sea, díselo al ministro, díselo al consejero y que me diga que puedo gastarme el dinero en eso, porque si no, no tenemos dinero. Ese es el punto en el cual estamos. Para continuar el desarrollo necesitamos otro nivel de financiación, para el cual no tenemos acceso, porque tienen que ser fondos fundamentalmente privados, que luego quieren recuperar lo invertido, porque ahí está su plan de pensiones, o que me permitan hacer usos compasivos y que alguien se haga cargo del coste real, no digo ya del coste comercial, que también se aprueban de vez en cuando, pero estamos en ese punto. Por último, dentro de precisamente de este ensayo, tuvimos una pequeña reacción adversa. Una reacción adversa es un efecto no deseado y muchas veces el contrario del que se espera. Bueno, pues identificamos, y esa es la ventaja de hacer investigación, identificamos, y lo publicamos en el paper cuáles eran los factores que estaban funcionando mal en los pacientes diabéticos, y ahora lo que hemos encontrado es una forma de resolver parcialmente, esta es la última imagen, es resolver parcialmente ese defecto de esas células, con lo cual las podemos tomar o de un donante sano o de un paciente diabético. Y en el caso del paciente diabético les haríamos un tratamiento que mejorase esta situación. No os voy a entretener en todas las gráficas, pero básicamente sería rescatar el fenotipo sano y decir, tenemos algo, no lo digo todo, pero ya tenemos alguna forma para que esas células funcionen un poco mejor. ¿Cuáles van a ser mejores? ¿Las halogénicas, las de un donante sano, o las del propio paciente tratadas con este método? La verdad es que no lo sé. Pero fíjense, se trata de pacientes, para el pie diabético son pacientes ya bastante mayores. Un paciente joven puede tener 65, 70 años. Son pacientes que posiblemente, si no han necesitado un trasplante de riñón, ya no lo van a necesitar en los próximos 20 años, porque eso también lo ves cómo les funciona el riñón. La única reserva para utilizar células de un donante es que esas células generaran alguna reacción inmunológica que me impidiera luego un trasplante de órganos. Eso ya es una reserva muy forzada, porque además hay datos de que con células de donante también puede funcionar. Y a lo mejor la forma de abaratar costes y de que el procedimiento sea extensivo a muchos pacientes es hacerlo con células de donante sano
que yo puedo expandir y generar dosis y dosis. Y a lo mejor, si de un donante genero 10 o 100 dosis, el procedimiento ya es más barato y ese gerente, digamos, me financia el tratamiento de esos pacientes. Lo último es una broma dirigida al Venture Capital, a estos fondos de inversión que necesitamos para desarrollar. Y aquí tenemos, bueno, lógicamente retratados por dos vampiros, que uno le dice al otro: olvídate de la sangre, el futuro está en las células madre. Muchas gracias por su atención. Muy bien, muchísimas gracias, Bernat. Ha sido una charla excelente, muy didáctica y que yo creo que nos has puesto al día la situación en general, no solo del tratamiento celular en diabetes. ¿No se oye? ¿No se oye? Bueno, le estaba dando las gracias en nombre de toda la sala por esta charla didáctica por un lado y sobre todo que también ha servido para ponernos un poco al día de cómo está la situación en el tratamiento celular. Gracias, de verdad. Y yo supongo que por parte de la sala habrá gente que quiera hacer preguntas sobre el tema. Estoy encantado, las preguntas que quieran. Ya le digo que tengo 3 respuestas. Puedo contestar que me lo sé parcialmente, que no me lo sé, y que no me lo sé y me lo estudiaré. Son estas cosas. Hay otra pregunta por ahí detrás de un señor, pero pregunte, por favor. Sí, la pregunta era si una de las alternativas que se estaban planteando en este último ensayo era utilizar células de un donante. Entiendo que están buscando no tanto la acción estructural de esas células madre a la hora de recomponer tejidos como la acción paracrina. En ese caso, quizá la línea futura, una de ellas, pueda ser el plantear determinados factores de crecimiento celular, al igual que el PRP ha empezado a dar algunos resultados. Una pregunta muy especializada ya, pero que la comentaré para todos. Efectivamente, he contado varias cosas. En algunas cosas las células se transformaban en otras células y sustituían una función. Y en otros casos, como el último, lo que hacía la célula no era transformarse en arterias, sino estimular los progenitores residentes y hacer. ¿Cómo hacían ese estímulo? Porque las células que he inyectado muy probablemente sueltan factores, y una de las líneas que precisamente tiene la industria biotecnológica es la identificación de esos factores y de los exosomas, es decir, de las microvesículas que muchas veces contienen esos factores, y que el tratamiento no sea la célula, sino lo que llamaríamos un producto biológico, un biological. Esa es una de las líneas, y los datos que hay preclínicos apuntan a que puede funcionar. La diferencia sería que en este caso, con una dosis, hay efectos a 12 meses, y yo estoy esperando que alguien me explique cómo un fármaco produce efectos a los 6 y a los 12 meses, porque a los 12 meses ya no están esas células. Eso ya se lo digo. En el otro caso, sería una inyección que repetiríamos de vez en cuando, cosa que evidentemente para la industria es más atractiva, porque significa más dosis que factura más. ¿Qué es lo que va a funcionar mejor? No lo sé. Es decir, los datos preclínicos apuntan a que el secretoma de las células o los exosomas y microvesículas pueden funcionar. Eso es lo que dice la preclínica. Que yo sepa, no hay ningún experimento, ni ningún ensayo clínico utilizando exosomas o utilizando microvesículas o tal. Los PRPs a los que se ha referido tangencialmente recuerdan esto, porque una plaqueta ya no es una célula, sino que es un trozo de célula que es un container de factores de crecimiento, y por eso funcionan tan bien. Que tiene también sus dificultades regulatorias, porque cuando vas a la agencia te piden que definas la composición del medicamento y que definas el mecanismo de acción, y eso no siempre es fácil de contestar, pero es una pregunta muy, muy interesante. Dígame. Buenos días. Quería agradecer la charla porque me ha parecido muy aclaradora, muy sencilla para la complicación que seguramente tiene.
Yo soy enfermero, tengo mucha experiencia además en pie diabético y me ha parecido una idea fantástica curar desde dentro en vez de desde fuera, que es un poco la obsesión que llevamos siempre, ¿no? No obstante, quería preguntarle si el planteamiento que se nos ha explicado es básicamente cuando hay una destrucción de células beta para recuperar esas células. En la diabetes tipo 2, que la causa más importante es la resistencia, ¿podría aplicarse el mismo paradigma o no tendría ese mismo? Bueno, vamos por partes. Efectivamente, en el pie diabético, y usted es una persona con experiencia, les he mostrado el efecto de la inyección intraarterial. También funciona la inyección intramuscular y también funciona el tratamiento directo de la úlcera, con diversas estrategias para poner las células madre. Uno de los encargos que me ha hecho la red de terapia celular, de la que formo parte, es que coordine a varios hospitales en ver cuál es la mejor aproximación. Si me pregunta cuál es mi idea, no es tanto defender mi proyecto, sino defender qué es lo mejor para el paciente. Posiblemente cada paciente, y usted si ha tratado el pie diabético lo verá, según el momento de la evolución en la que te encuentres, necesite unos protocolos u otros o una combinación de protocolos. En unos casos, incluso la inyección intraarterial, de entrada parecía algo que no tenía mucho sentido, porque si el problema es que no llega a la sangre, ¿cómo van a llegar las células? Bueno, funcionó. Posiblemente las células llegan y empiezan a hacer pequeñas islas donde crecen vasos, ¿no? Y esos núcleos pues reoxigenan y la cosa al final funciona. Por lo tanto, lo que posiblemente va a ocurrir es que de nuevo esa patología de pie diabético la tendremos que segmentar en diversas formas de padecerla y cada una recibirá una aproximación más ventajosa. Eso es distinto porque ahí lo que estamos haciendo es estimulando un proceso, como antes comentábamos, que está en el paciente, a la otra estrategia. En la otra estrategia fabrico células productoras de insulina y se las implanto al paciente y lo que quiero es que las células que le he implantado sustituyan a las que no le funcionan. No sabemos cuánto van a durar esas células, cuál es su vida, que depende de la longitud de sus telómeros, etc. No lo sabemos, pero al menos tenemos un procedimiento. Y si ese procedimiento permite que ese paciente reciba esas capsulitas y las tenga debajo de la piel controlándole la glucemia, porque lo que sí que es muy fácil es medir si funcionan, porque como sabemos que el paciente no tiene insulina propia, en el momento, y en un paciente diabético le estás controlando la insulina que necesita. A medida que va disminuyendo la insulina que necesita, eso quiere decir que está fabricando insulina a las células que le has inyectado. Y en el momento que no necesite inyecciones de insulina, quiere decir que las que le has inyectado son las que fabrican. Pero la estrategia es distinta, es sustituir. Y lo que queremos es que esas células vivan muchos años. En el otro caso, la pregunta que no he llegado a contestar, ¿cuánto tiempo viven las células que inyecto? Posiblemente semanas. No viven los 12 meses o los 6 meses que necesito para ver un efecto. A los 3 meses ya se empiezan a ver efectos. O sea, hay unos efectos a corto plazo, es decir, los primeros 20 minutos, las primeras 2 horas hay unos efectos de hiperemia, etcétera, pero que no son fáciles de asignar a las células, y los efectos a largo plazo, a 3 meses, a 6 meses y 12 meses de una sola inyección, tienen que ver con otra historia. Posiblemente hemos disparado un proceso de regeneración que tenía el propio paciente, pero que no estaba activo. Bien, muchas gracias, Bernat. Siento mucho, pero vamos fatal de tiempo y como ahora después de este acto vamos a tener un pequeño buffet donde vais a poder tener oportunidad de hablar y de compartir con el doctor, le podéis hacer ya allí todas las preguntas que consideréis. Y que yo pueda contestar. Y ahora también, coincidiendo con este aniversario de la Fundación, vamos a ir un momento a la planta de arriba donde se va a hacer la inauguración de una exposición de niños de colegio sobre artística y después de esta inauguración pasamos ya al buffet. Muchas gracias a todos ustedes y sobre todo muchas gracias, Bernat, por... Muchas gracias a vosotros.